Muy bien, buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio, por favor, al curso programado para el día de hoy. Eh, ya tenemos, como pueden ver ahí, presente a la doctora Carol Valverde, quien es la docente designada para realizar la actividad programada según memorándum circular. Quiero presentar, por favor, a la doctora Carol Natalie Valverde Quiroz. Ella es médica cirujana, ¿no? Además que con su especialidad lo que es en salud ocupacional, tanto de la Universidad Mayor de San Simón, y es especialista en gestión de seguridad y salud ocupacional con su debida autorización respectiva. En experiencia, pues la doctora ha trabajado lo que es como médico o ha ejercido lo que es labores como médico de emergencia en Clínica Copacabana, directora del Centro de Salud PAG, fue responsable del Centro de Salud Simón Bolívar, médico de planta del Centro de Salud Integral de Colcapirahua, directora del Centro de Salud Integral Colcapirahua, médico de emergencia del Centro de Salud Integral de Colcapirahua y así también directora del Hospital Municipal Andrés Cushieri, ¿no? Que se encuentra en Cochabamba en sí, para quienes no conocen, ¿no? Entonces, con toda la trayectoria y la experiencia que cuenta lo que es la doctora, el día de hoy nos va a impartir la capacitación sobre la temática de los primeros auxilios o mecanismos, ¿no? En primeros auxilios, ya que es un tema primordial, tanto en la función pública policial. Entonces, siempre como recomendación pedirles que durante la capacitación puedan mantener sus micrófonos apagados, así también las cámaras, ¿no? Para que no cause lo que es interrupción, ¿no? Que es un poco tal vez hasta molesto si se puede usar ese término. Entonces, y así se puede avanzar lo que es de codillo en la capacitación, y si con las preguntas o dudas o inquietudes que tengan, que lo puedan hacer a través de la doctora al finalizar lo que es la disertación que va a iniciar en este momento. Bueno, sin más, doy paso a lo que es a la doctora para que pueda iniciar la capacitación. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos acompañan el día de hoy. Tengo entendido que son parte de una profesión tan reconocida, ¿no? Para nosotros como ciudadanos de nuestro país. Y bueno, el tema de la carrera policial realmente es algo digno de valorar. Y para eso estamos, ¿no? Como parte médica, nosotros para brindar lo necesario en cuanto en este tema que es tan importante, que son los primeros auxilios básicos. Muchas veces sabemos que ante cualquier escenario en el cual se encuentran pacientes o víctimas de algún hecho, la ciudadanía en general tiende a llamar primero a un número de emergencia, en este caso a la policía, y son los primeros en llegar a veces al hecho, ¿no? Incluso antes de una ambulancia, incluso antes de un grupo de rescate. Entonces ahí la importancia de que conozcan lo básico para que puedan ayudar y auxiliar a la persona en el momento adecuado y oportuno, y así coadyuven, ¿no? En salvar vidas, que es lo más importante y es para lo que estamos acá. De esta manera les voy a dar el inicio de lo que es esta exposición tan importante y vamos a hablar sobre los primeros auxilios básicos. Como ya les habían comentado anteriormente, es necesario que la participación para mí es muy importante, ¿no? Así que si bien tal vez no van a participar activamente durante la exposición, sí podrían ir anotando sus preguntas o participar por medio del chat para que de esa manera nosotros tengamos en cuenta cualquier duda o pregunta que tengan acerca de la capacitación. ¿Me escuchan? ¿No? Me gustaría, por favor, que me confirmen si es que no hay ninguna interferencia con el audio en especial, para que sí podamos comenzar. Buenas tardes, doctora. Sí, se escucha perfectamente. Muchísimas gracias. Continuamos entonces. ¿Qué hacer ante una situación de emergencia? Bueno, en este caso podrán ver, como ven la imagen, ¿no? Es una situación donde generalmente ustedes deben estar muy familiarizados en accidentes de tránsito. Una persona que sufre un accidente, en este caso se encuentra la víctima recostado en una avenida.
Y muchas veces los transeúntes son los primeros o los testigos del hecho y ante la necesidad y ante la escasa información que se tiene en primeros auxilios, justamente la gente no sabe actuar en el momento, ¿no? Tienden a llamar a la policía, llega la policía y bueno, se activa un sistema de emergencia en el cual ya se tiene que dar los primeros auxilios. En ese sentido, tenemos siempre la pregunta de qué hacemos ante una emergencia, cómo podemos actuar, de qué manera podemos ayudar. Ante esa situación vamos a tener una guía de primeros auxilios básicos con 4 pasos o 4 sencillos puntos en los cuales vamos a resumir qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son los objetivos. Como primer punto, busca primero tu seguridad. Es muy importante que ustedes y cualquier persona en general ante un acontecimiento, ya sea un desastre natural, puede ser un accidente en casa, un accidente de tránsito, muchas situaciones que puedan ocurrir, busquemos primero y veamos el escenario en el cual ocurre, ¿no? Por sobre todo, debemos resguardar nuestra seguridad, ya seamos médicos, policías, ciudadanía en general, cualquier persona, primero verificar el escenario para decidir si es que no hay ningún riesgo presente para nuestra persona. Ahí estamos para ayudar, pero no estamos para ponernos en riesgo. En ese sentido, vamos a buscar primero nuestra seguridad. El segundo punto es revisa a la persona y determina el tipo de gravedad de la emergencia. Al revisar a las personas, puede ser una víctima o pueden ser muchas, ya que muchas veces se presentan accidentes donde puede haber más de 1, 10, 20 heridos. Tenemos que revisar a las personas y ver cuál está de mayor gravedad. Para eso yo posteriormente les voy a explicar un sistema de triaje donde vamos a poder valorar y dar la prioridad necesaria a quien requiere. El tercer punto, tenemos que dependiendo de la gravedad debemos reportar inmediatamente el incidente a un servicio de emergencia. Nosotros mismos o bien encomendar a otra persona para que mientras nosotros estamos ayudando se pueda llamar a un número de emergencia y de esa manera buscar los servicios necesarios para poder auxiliar. Y como último y cuarto punto, está en caso de ser necesario nosotros prestar los primeros auxilios y este es el objetivo como tal del curso para que podamos saber qué hacer en caso de que se nos presente una situación parecida. En términos generales, lo que ya les había comentado, les vuelvo a recalcar que es algo bien importante, todas estas recomendaciones que se hacen, ¿no? Si no sabemos qué hacer, es mejor no hacer nada. Hay situaciones que comúnmente podemos vivir, pero hay situaciones que realmente nunca lo hemos vivido o nunca lo hemos visto y si tenemos alguna duda o realmente no sabemos cómo actuar, es mejor no hacer nada, porque muchas veces en vez de ayudar podemos estar perjudicando al paciente y en ese sentido es mejor hacerse a un lado y buscar y llamar a un servicio de emergencia. Debemos conservar la tranquilidad y actuar con serenidad y rapidez. En todo caso, muchas veces cuando se suscita un accidente, los nervios nos traicionan, ¿no? En especial en personas que no tienen la formación, en especial las personas que no conocen de primeros auxilios, rescate o demás, entonces tiende a causarse un ambiente de pánico, lo cual puede perjudicar en el sitio o en la escena. Entonces, tenemos la gran labor, en este caso ustedes como Policía Nacional y nosotros como parte en salud, de calmarnos y demostrar calma y hacer que la gente alrededor tenga la calma necesaria ante una situación de emergencia, ¿no? Es muy necesario brindar un ambiente adecuado, ya sea para el lugar mismo y para el paciente que es víctima de alguna situación. El mostrar calma ayuda a pensar con serenidad y actuar con rapidez. Si entramos en un estado de pánico o la gente que está alrededor entra en un estado de pánico, realmente perjudica. No se retire del lado de la víctima. Posteriormente se le va a explicar qué tan importante es estar al lado de la víctima, brindarle el soporte necesario, así sea hablándole y observándole la evolución que puede tener mientras llega a un servicio de emergencia. En ese caso también es no dispersarse, ¿no? No arriesgue su vida, como ya les había mencionado antes, no mueva innecesariamente al lesionado. Si no es necesario, no lo tienen por qué mover.
porque muchas veces hay lesiones en los pacientes que con los movimientos pueden ir empeorando y puede causar lesiones irreversibles. No administre ningún tipo de medicamentos, así tengan al alcance, porque muchas veces, y depende de la lesión, no siempre conocemos la evolución del paciente ni los antecedentes. Entonces, si no conocemos al paciente y no sabemos qué es lo que necesita, es mejor no administrar ningún tipo de medicamento. No de líquidos por boca a personas con alteraciones de conciencia, podemos causar atragantamientos y por lo tanto consecuencias posteriores, ¿no? No haga ningún tipo de comentario sobre el estado de la víctima, aunque parezca inconsciente. Muchas veces han debido observar y han debido tener también experiencias en hechos de tránsito o en otro tipo de hechos donde hay víctimas en los cuales se puede observar a la víctima que está inconsciente o aparentemente inconsciente, pero sin embargo no sabemos cuál es la gravedad del caso. Muchas veces la víctima nos puede estar escuchando y ha habido pacientes que reaccionaron ante una cierta situación y nos contaron de que realmente estaban escuchando los comentarios que hacían alrededor en el hospital y demás. Entonces, ayuda mucho el no hacer comentarios como que pobrecito, está mal, o esto va a quedar mal, o se va a morir, porque muchas veces tendemos a hacer ese tipo de comentarios. Entonces, eso no ayuda en nada a una persona que se encuentra en un estado de paciente en el momento, ¿no? No haga ninguna intervención que justifique la muerte de un socorrista. Nada puede justificar el hecho de que nosotros como personas que estamos auxiliando, como grupo de rescate, como policía, como médicos, como paramédicos, nos pongamos en riesgo o pongamos en riesgo nuestra propia vida. Si bien es una de nuestras labores el poder ayudar a las personas, por sobre todo debe estar nuestra seguridad y es bien importante valorar eso antes de poder actuar en una situación de emergencia. Y no lucha contra lo imposible, ¿no? Hay que valorar e inspeccionar muy bien el ambiente, el escenario en el que se suscita cualquier urgencia o emergencia para ver que si realmente es necesario actuar, porque hay situaciones que realmente donde ya no se puede hacer nada, entonces no podemos ir contra eso. Y por sobre todas las cosas, y como ya se les había mencionado antes, actualmente y en esta época de pandemia y con tantas enfermedades en las cuales nos encontramos actualmente, es bien importante mantener la bioseguridad. Bueno, ahora por lo menos siempre andamos con un barbijo, con el alcohol, ¿no? En ese sentido también es necesario valorar. Ustedes habrán visto, se ha visto en medios de comunicación, y bueno, ha habido muchos escenarios en los cuales durante la pandemia, el 2020, ha habido gente que ha fallecido en plena calle, ¿no? Había gente que estaba haciendo un paro cardiorrespiratorio a consecuencia del COVID. En esos casos, imagínense el riesgo que corre uno, un médico, un policía, un paramédico, al querer intentar socorrer a esa persona cuando realmente muchas veces se están encontrando en una situación lamentable, con riesgo de muerte, pero el que una persona vaya, intente hacer una resucitación cardiopulmonar poniendo en riesgo su vida por tema de contagio, realmente es una situación que se debe valorar, ¿no? Como le digo, es una situación bien frecuente, lo cual se debe considerar y evaluar antes de actuar. Por sobre todo, el uso de algunos elementos de bioseguridad y poner en resguardo nuestra seguridad es bien importante. En tema de los primeros auxilios, tenemos una cadena, la cual es bastante conocida, y también tiene mucha de relación con los primeros 4 pasos que les he hablado, ¿no? La seguridad del escenario, la activación del sistema de emergencias, brindar los primeros auxilios adecuados y el traslado adecuado. Entonces, llegamos a un sitio o un escenario donde se ha suscitado un hecho de emergencia, vamos a mirar a nuestro alrededor, verificamos que podemos actuar, pero mientras estamos verificando ya tenemos el celular en la mano o alguna persona que ya tiene que estar llamando a un servicio de emergencia. En lo que alguien ya está llamando, si tenemos el conocimiento necesario en primeros auxilios, vamos a actuar para que
podamos esperar y estabilizar al paciente hasta que llegue la ambulancia o algún grupo de emergencia, de un servicio de emergencias y nos pueda colaborar. La importancia de la coordinación. Bueno, creo que esta imagen nos da a entender mucho, ¿no? Prácticamente nosotros estamos de la mano, la policía, el ejército, el tema de los paramédicos, el SAR, grupos de rescate, los médicos en general. Se ha visto el trabajo y esto se ha dejado notar mucho más durante el periodo de la pandemia, porque cuando nuestra ciudadanía estaba resguardándose en casa, en cuarentena, quienes tuvimos que salir a trabajar y estar ahí afrontando la pandemia y afrontando muchas situaciones en la calle hemos sido nosotros. Es por eso que actualmente los hospitales como tal tenemos una coordinación directa y es bien importante esta situación, el poder contar con un acceso fluido y directo con la policía en caso de que nosotros como médicos se suscite una situación de emergencia, un accidente de tránsito, lo que primero nosotros hacemos es llamar a la policía, ¿no? Y de la misma forma, cuando la policía llega primero, ¿a quién llama primero? Hacer el sistema de emergencia. Para eso estamos y debemos realmente caminar y trabajar de la mano para brindar un servicio adecuado y eficaz a nuestra ciudadanía, ¿no? Que esa es nuestra mayor labor. Nuestro sistema de emergencias en Bolivia. Si alguien desea participar, tal vez alguien tenga sobre el punto alguna duda o quisiera aportar con alguna experiencia, me ayudaría, nos gustaría, o al menos a mí me gustaría bastante el tema de la retroalimentación hace mucho en este tipo de exposiciones, con la experiencia suya, más lo que yo tengo de conocimiento en la parte médica, nos puede ayudar a tal vez hacer crecer el conocimiento que tenemos, ¿no? En el sistema de emergencia a nivel nacional y en Bolivia, en esta última época se ha dado mucha importancia porque antes sabíamos, ¿no?, que ante cualquier hecho a veces el último en llegar era la ambulancia. Sin embargo, estamos en ese afán de mejorar primero como hospitales, a nivel departamental con los centros coordinadores de emergencia y bueno, a nivel nacional también a través del Ministerio de Salud. Por eso es que se sacan normas en los cuales nosotros nos guiamos y tenemos parámetros y lineamientos por los cuales vamos a actuar. La norma nacional de caracterización del Sistema Nacional de Emergencias en Salud, que desde el Ministerio de Salud se ha lanzado, el cual nos da los lineamientos para poder actuar nosotros rápidamente ante cualquier situación de emergencia. Y la norma nacional de referencia y retorno, ¿no?, los cuales también nos dan lineamientos para poder hacer traslado de pacientes adecuados, la referencia que cumplimos ante una situación de emergencia de primeros a segundos o a terceros niveles y las contrarreferencias de la misma forma. A nivel nacional ya se ha lanzado y en nuestro departamento de Cochabamba tenemos el número de emergencia, el cual se está usando ahora y es el 168, el 168 a nivel de Cochabamba. No sé si ya conocen, si tienen algún conocimiento o es que no conocían, tal vez por el medio del chat pueden ir participando, es bien importante. Entonces, el 168 nos da un servicio de emergencia oportuno y rápido a nivel de cercado por el momento, en el cual cualquier persona, desde un celular cualquiera, es una línea gratuita, va a llamar al 168, se va a comunicar con un centro coordinador de emergencias. El centro de coordinador de emergencias les va a pedir todos los detalles del lugar y el suceso la emergencia que se ha suscitado, y la persona va a tener que brindar todos sus datos personales, lo que está sucediendo, el número de víctimas, qué es lo que ha pasado. Y muchas veces, porque los que se encuentran en línea a través del 168 son médicos, los mismos médicos pueden ir ya orientando a las personas que han llamado para que ya puedan ir viendo qué pueden hacer o qué primeros auxilios pueden prestar por vía telefónica. Para eso nos sirve este número. Actualmente este número está funcionando a nivel Cochabamba, a nivel cercado. Estamos ya con el objetivo de poder implementarlo en las distintas provincias y formar redes de ambulancias, los cuales puedan acceder de forma inmediata y oportuna ante cualquier emergencia
en este caso a nivel departamental. Me imagino que de igual manera se están organizando en los demás departamentos, ¿no? Con conocimiento yo les hablo que a nivel cercado ya se tiene el 168 y sí hemos tenido por el momento muy buena aceptación y muy buena respuesta, pese a que mucha gente todavía no sabe, se está socializando como tal este número de emergencias. Ya entrando a lo que se llama una urgencia o emergencia, realmente hay una diferencia entre ambas palabras, ¿no? Muchas veces se confunde y decimos, tengo una urgencia, cuando en realidad puede ser una emergencia. ¿Cuál es esa diferencia, no? La urgencia es cualquier acontecimiento o patología que se pueda presentar, la cual va a requerir una atención inmediata según lo que percibe el paciente. Todo paciente que viene a un hospital, todo paciente que pide auxilio, siempre va a creer que su situación es de prioridad, es de atención inmediata, pero nosotros cuando ya tenemos un conocimiento básico en primeros auxilios o cuando ya es personal paramédico, médico, se puede dar cuenta de si la situación amerita una respuesta rápida o puede esperar. La urgencia tiene una evolución lenta, puede esperar hasta dentro de las 6 horas, ¿ya? La emergencia no. La emergencia puede comprometer la vida. Esa es la gran diferencia, ¿no? Si hablamos de una emergencia, quiere decir que mi paciente se puede estar muriendo o se está complicando y su situación es grave. Entonces, la emergencia compromete la vida, tiene un riesgo de tener consecuencias o secuelas irreversibles y requiere rápidas medidas para estabilizar una actuación rápida de parte de aquellas personas que estén cerca del lugar y que puedan activar un sistema de emergencia adecuado y oportuno para el paciente. Hay un triaje, como de inicio les hablaba, en el cual tenemos que conocer, es bien importante. Yo les pongo el ejemplo de un accidente en el cual, por ejemplo, puede ser una flota que haya tenido un accidente en carretera donde las víctimas no sea una ni dos, ¿no? Pueden ser 20, como en muchas ocasiones se ve. Entonces es bien importante manejar el triaje o clasificación de usuarios. En ese sentido se hace por coloración para tener una adecuada atención. Muchas veces cuando hay grupos de rescate que intervienen en el momento, o ya sea una o dos personas las cuales están ahí que tienen conocimiento en primeros auxilios, mientras una puede estar haciendo la clasificación y triaje de pacientes, el otro ya puede estar llamando a la ambulancia y ocuparse de lo que es el traslado. Para eso tenemos un triaje 1, que es el color rojo y que requiere una atención inmediata. Son pacientes que requieren atención inmediata para que en el momento no tenga no corra riesgo la vida, ¿no? Por ejemplo, un paro cardíaco, un trabajo de parto inminente que ya esté con la expulsión del niño, hemorragias severas, pacientes inconscientes. En ese caso se debe actuar con un triaje rojo inmediato o cualquier, como les digo, una hemorragia severa, ¿no? El triaje 2, que es un color amarillo, que debe ser atendido en menos de 30 minutos. Son pacientes que requieren esa atención en menos de 30 minutos. Ejemplo, una hemorragia también que puede ser abundante, pero que se puede estar controlando. Pacientes con asfixia o dolor fuerte en el pecho, envenenamientos, crisis hipertensivas y otros, ¿no? Estos deben ser menos de 1 minuto. Triaje 3, color verde, que pueden ser atendidos en menos de 2 horas. Pacientes que requieren atención, que pueden esperar hasta 2 horas. Ejemplo, puede ser alguna herida, que no tenga un sangrado activo abundante, diarreas o vómitos persistentes en niños, fiebres en niños o mayores de 1 año, dolores agudos de cabeza o de abdomen, que sí pueden ser, por ejemplo, una apendicitis, ¿no? Muchas veces te da el tiempo como para poder ir al médico, que sea revisado, se le haga exámenes complementarios y llega a un servicio de emergencia. Dependiendo de la evolución y dependiendo también de la valoración del médico, se le puede dar un triaje verde porque puede esperar el paciente hasta 2 horas.
Ya luego tenemos triaje 4 y 5, en los cuales por lo general entran pacientes que pueden incluso acceder a una consulta externa. No necesitan una atención inmediata. La coloración en que la usamos, como ya les dije, si se acontece un hecho donde tenemos varias víctimas, una persona se puede estar ocupando de clasificar estos pacientes. Nunca va a ser igual la persona que tiene una hemorragia abundante, que ya está entrando en un estado de shock, a un paciente que tiene una herida superficial, que no tiene mucho sangrado activo, ¿no? En ese sentido, no vamos a mandar primero al que no tiene mucho sangrado en la ambulancia, vamos a mandar al que esté en peor condición, ¿no? Para eso nos sirve el triaje. Entonces, una persona que conoce esa situación, y si tuviera, obviamente, los colores, porque tenemos como etiquetas, a veces se usa tipo pañuelos para marcar a los pacientes, para que la otra persona o el grupo de rescate ya sepa dónde actuar y directamente ir y recoger y brindar atención inmediata a aquellos pacientes que estén con el triaje rojo o el 1. Esta valoración primaria que les había mencionado también tiene un nombre, ¿no? A nivel internacional se lo realiza como el ABC. Es bien conocido por el ABC en valoración inicial ante cualquier situación de emergencia, ¿no? También está el ABCDE, pero el ABC es el más importante. El A nos va a controlar lo que es la vía aérea y el control cervical, el B lo que es la ventilación, el C lo que es la circulación, el D que ya entra en un nivel un poquito más avanzado, que ya muchas veces el mismo médico o el sistema de emergencia es el cual valora, y el E, que es la exposición. Este es el flujograma, atención inicial y evaluación primaria prehospitalaria, ¿no? Todo lo que se brinda en cuanto a primeros auxilios ante una situación de emergencia, que como les había mencionado es el ABCDE. En primer lugar, vamos a recalcar, llegamos a una situación de emergencia y nos fijamos nuestra seguridad, no nos debemos poner en riesgo. 2, la seguridad de la escena, que realmente el escenario en el cual ya está la paciente o la víctima no siga representando un riesgo para la misma víctima. Debemos valorar también el escenario, la situación en la cual nos encontramos y el mecanismo de la lesión como tercer punto. En ese sentido, vamos a ver si la escena es segura. Si es que no va a ser segura nuestra escena, debemos solicitar apoyo para que de esa manera podamos brindar y asegurar el lugar donde está aconteciendo el hecho. Un ejemplo, si ocurre en plena avenida el incidente, entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a parar en mitad de la avenida para que venga otro auto y nos ocasione otro accidente, ¿no? Entonces, ustedes más que nadie conocen eso, que se debe aislar el lugar de la escena, a veces, muchas veces terminan desviando los automóviles y demás, eso para asegurar el lugar para la víctima y también para nosotros como rescatistas o socorristas, ¿no? Para nuestros pacientes. Si la escena ya está asegurada, nos vamos a ir a determinar el nivel de conciencia y la respuesta de nuestros pacientes. Preguntamos, nos acercamos, primero verificamos, ¿no? Generalmente nos damos cuenta cuando un paciente está consciente. Si el paciente responde o no responde. Si en caso no responde, lo que vamos a ir a verificar es el pulso carotidio durante 10 segundos. Este pulso carotidio lo vamos a encontrar, si ustedes en este momento en la parte anterior del cuello, en región cervical, logran tocar, se tiene la manzana de Adán, se puede decir, ¿no? Es una manera común en la cual yo les podría explicar. Con el dedo índice y medio van a tocar y van a deslizar un poquito hacia el lado derecho, sus dedos, y ahí van a encontrar el pulso carotidio. Está en la región anterior, lateral, un poco lateral de la parte cervical. Ahí vamos a encontrar el pulso carotidio. Si no encontramos el pulso carotidio, debemos iniciar resucitación cardiopulmonar porque estamos viendo que el paciente está entrando en un paro cardiorrespiratorio. Si el paciente responde y sí se tiene un pulso carotidio, entonces vamos a verificar las vías permeables, las vías aéreas, ¿ya? Vamos a verificar si el paciente está respirando o no está respirando. Se les va a indicar también la forma en cómo vamos a evaluar esa situación.
Muchas veces el paciente deja de respirar porque tiene una obstrucción en la vía aérea. Si en caso no está respirando, vamos a verificar la vía aérea y vamos a buscar de que no haya ningún objeto que esté obstruyendo. Si en caso está respirando, vamos a empezar a controlar lo que es la vía cervical. Para eso debemos inmovilizar, posteriormente se les va a explicar. Vamos a pasar al B. Entonces vamos a ir a evaluar la ventilación. Si respira bien, vamos a proceder a una oxigenoterapia ya con un servicio de emergencias. Y si no, vamos a buscar la causa, ¿no? Y el C es la circulación. Vamos a buscar si hay algún sitio de lesión donde se encuentre una hemorragia para que de esa manera podamos actuar sobre la herida, que posteriormente también se les va a explicar qué hacer en caso de heridas. Y si no fuera así, bueno, se empieza a valorar el estado de conciencia. El D, que es el tema neurológico, de manera básica, una forma de saber nosotros si está realmente comprometido el estado de conciencia neurológico es haciendo a veces 3 simples preguntas, ¿no? Valorar si se encuentra consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Cuál es tu nombre? Generalmente preguntamos al paciente, ¿qué te ha pasado? Para saber si está orientado en espacio, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Qué día es hoy? Con esas 3 preguntas muchas veces vamos a saber que está consciente el paciente. Y si en caso muchas veces no se encuentra consciente, podemos pasar a verificar los ojos y si encontramos unas pupilas como en la imagen muestra que es una más dilatada y que la otra está más contraída, estaríamos hablando de un daño neurológico en casos de traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Generalmente las pupilas tienen que estar iguales y no tendría que haber una alteración, pero unas pupilas como las de la imagen sí nos está diciendo que hay un daño neurológico grave. Y el E, que es la exposición al ambiente, a nuestros pacientes siempre hay que tratar de cubrirlos, de evitar una hipotermia y también de resguardar la privacidad del paciente. Muchas veces han debido ustedes presenciar accidentes donde por el mismo hecho, por la misma situación o el mecanismo de lesión que han sufrido, han llegado hasta perder la ropa, ¿no? Entonces es bien importante que en todo momento se piense también en la exposición del paciente y podamos brindar la privacidad que a nosotros nos gustaría que nos brinden. Vamos a entrar a hablar de lo que es la resucitación cardiopulmonar básica. Me gustaría saber si uno de ustedes ha tenido la oportunidad de realizar un RCP, si alguna vez se les ha presentado una situación de esas, si alguna vez alguna persona algún transeúnte en la calle ha sufrido un paro cardíaco, cómo han actuado, si alguien ha podido hacer algo o han observado que otra persona o en algún hospital ha realizado esta maniobra. No sé si alguien quisiera participar. Bueno, si gustan también pueden anotar por medio del chat para que tengamos en cuenta, ¿no?, la opinión y participación de cada uno de ustedes. Este tema es bien importante. Realmente es algo importante como tal, valga la redundancia, el poder saber lo básico de una resucitación cardiopulmonar, porque podemos ser testigos y presenciar un hecho como un ataque al corazón, como que tener cerca a nosotros una persona inconsciente y el no saber qué hacer realmente es entrar en un estado de pánico y la impotencia de no poder ayudar es muy complicado, ¿no? En ese sentido es que como nosotros más que todo debemos estar con el conocimiento básico para poder actuar ante una situación de estas. Vamos a empezar con el análisis de la situación del paciente y su entorno y vamos a garantizar por sobre todo la seguridad para ambos, ¿no? Vamos a determinar si hay conciencia en el paciente. Si el paciente está consciente y nos responde y podemos ver que sí está conectado con su realidad, vamos a hacer una reevaluación constante, nos vamos a poner al lado de él hasta que llegue algún servicio de emergencias, no vamos a movilizar al paciente. Hay una postura de seguridad
la cual se muestra en la imagen, si pueden observar, donde el paciente está recostado y lo ponemos de lado. Es una posición que nos ayuda a hacer que el paciente se encuentre seguro. Ojo que esta posición solo se va a hacer en pacientes que hayan perdido la conciencia de manera repentina. En este caso puede ser en algún paciente cardiópata que tenga un ataque al corazón. No podemos hacer esta posición si vemos que el paciente está inconsciente posterior a un hecho de tránsito o que haya sufrido un accidente, ya que puede haber lesión cervical y no podemos empeorar su situación, ¿no? Entonces nos ponemos al lado de la víctima y le acompañamos hasta que llegue el servicio de emergencias, manteniéndole alerta, consciente, hablando, preguntando, para que nosotros también seamos, evaluemos el estado de conciencia y acompañemos hasta que llegue el servicio de emergencias. Si en caso el paciente está con pérdida de conciencia, vamos a verificar la vía aérea. Vamos a ver que esté respirando. ¿Cómo? Vemos, oímos y sentimos durante 10 segundos. Nos acomodamos al lado del paciente y vemos qué es lo que vamos a ver, el tórax. Si el tórax se expande o no, el pecho o el tórax, ¿no? En palabras simples, si es que este se expande para ver si hay respiración. A la vez tenemos que oír, vamos a acercarnos al paciente, cerca a su boca y vamos a tratar de oír si hay respiración y de la misma manera sentimos su respiración. Son 3 cosas que nos ayudan a saber si es que hay una apertura de la vía aérea. Mientras estamos en eso, vemos que el paciente respira, continuamos con la reevaluación constante al lado de la víctima, por ninguna razón debemos abandonarlo hasta que llegue el servicio de emergencias. No respira el paciente, inmediatamente se llama a un servicio hospitalario para que se active esa cadena de respuesta rápida y comenzamos el RCP. Tu paciente no respira, está inconsciente, inmediatamente comenzamos el RCP. ¿Qué es el RCP? Son las compresiones en el tórax que vamos a ejercer con la fuerza de nuestro peso. En palabras simples les estoy explicando y vamos a hacer una repetición de 30 compresiones en tórax con 2 insuflaciones. Como pueden ver en las imágenes y posterior se les va a explicar a detalle. Vamos a colocarnos entrelazando los dedos al lado del paciente, a un costado y al lado del paciente. Les voy a mostrar la imagen posterior en la cual vamos a repetir 30 compresiones en tórax, que más o menos son de 5 a 6 centímetros que se llega a presionar para que se pueda simular el bombeo del corazón, el cual es el que necesitamos para que continúe la oxigenación al resto de los órganos, ¿no? En especial al cerebro, hasta que llegue la ambulancia respectiva. Se hace 30 compresiones y se intercala con 2 insuflaciones, como pueden ver, para expandir el tórax. De esa manera es que vamos a seguir comprimiendo hasta que llegue un servicio de emergencia. Según la imagen, si es que se dispone de un desfibrilador, se continúa con el desfibrilador, pero por lo general nunca tenemos un desfibrilador en la mano. Entonces, lo que va a ayudar y realmente puede salvar una vida son las 30 compresiones con 2 insuflaciones. Esto se debe realizar hasta la llegada de un equipo avanzado, de alguna manera, o hasta la recuperación de la víctima. Esta es la posición en la cual, perdón, se nos ha ido la diapositiva. Pueden ver, ¿no? La posición para la resucitación, por favor, ¿me confirman? Sí, se ve, se ve. Ya, perfecto. Muchas gracias. La posición para el RCP, como les había mencionado, es justo al lado de la víctima. Pueden ir del lado izquierdo o derecho, de donde más cómodos se sientan ustedes. Nos vamos a arrodillar al lado de la víctima acomodándonos, inclinando un poco el cuerpo hacia adelante y haciendo de que nuestros brazos vayan hacia el tórax. El micrófono creo que está encendido, por favor. Gracias. Entonces nos vamos a colocar justo al lado de la víctima con nuestros brazos hacia adelante. Vamos a entrelazar nuestros dedos como se muestra en la figura 3 y apoyar el talón de la mano.
así lo llamamos nosotros, sobre el pecho de la víctima. Observen bien la figura número 3. Y vamos a colocar como puntos de referencia ambas tetillas. Generalmente esto se lo debe realizar ante un tórax expuesto y si no, podríamos hacerlo en algún momento sobre la ropa del paciente, siempre y cuando no nos condicione a que que la ropa sea como que resbale la mano o nos impida, ¿no? En situaciones de emergencia donde la víctima prácticamente está en riesgo de muerte, hay cosas que se debe obviar y por sobre todo está el poder salvar a la persona, ¿no? Entonces vamos a tomar como punto de referencia al medio entre ambas tetillas y ahí vamos a ejercer la compresión de 30 con 2 insuflaciones. Es bien importante mantener un ángulo de 90 grados entre los brazos del socorrista o de la persona que está brindando el RCP con el paciente. Mientras sus brazos estén en un ángulo recto, la compresión va a ser adecuada. Si de alguna manera nuestros brazos llegan a flexionar a nivel del codo, tengan por seguro que la compresión no va a ser la adecuada y no vamos a tener un buen resultado. En algunos casos se ha podido observar que mientras se realiza la resucitación cardiopulmonar se escucha un crépito y se llega a quebrar o a fracturar alguna costilla. Es muy común en algunos casos, pero créanme que no es una situación que puede impedir el que se continúe con la resucitación, ya que la fractura de costilla se puede resolver posteriormente. Nuestra mayor prioridad en estos casos es el brindar y el socorrer y el poder resucitar a al paciente o la paciente ante una situación de estas. Les voy a mostrar este video. Es bien importante, este video como tal ha sido avalado por una organización internacional y es una forma bien dinámica y simple de aprender y de recordarles todo lo que ya les he mencionado, ¿no? Esta es la manera más fácil, a mi parecer, de incluso saber el ritmo que tenemos que tener al ejercer una compresión, porque muchas veces sabes que tienes que hacer 30, pero ¿cómo lo hago? ¿Cada cuánto lo hago? ¿En qué ritmo lo hago? Entonces, de manera muy simple, me gustaría que tomen atención en este video y que por favor posterior hagan algún comentario o me digan qué es cómo les ha parecido para que yo pueda tomar en cuenta y poder realmente aprovechar la enseñanza de este pequeño video. Pongan atención, por favor, los voy a mostrar desde esta imagen porque ayer cuando lo expandía el video hemos tenido alguna complicación, así que evitemos tener eso y directamente nos vamos a ir. Pongan atención, por favor. Hay momentos en los que estar bien preparado resulta muy útil. Hoy te voy a dar unos consejos para que se te graben en la memoria, porque nunca sabes cuándo los vas a necesitar. Imagínate que estás tranquilo, trabajando, y el que tenés al lado se te cae al suelo. No sabes qué le pasa. No hay lugar a dudas. Tenés que actuar rápido y sin miedo. Lo primero que tenés que hacer es ver qué le pasó. Si no responde, poné tus manos de esta manera. 4 dedos en la frente, 2 en el mentón, gira la cabeza hacia atrás. Si no respira, tiene un paro cardíaco. Presta atención. Antes que nada, llama a una ambulancia. Empezamos con el masaje cardíaco externo. En estos casos no es necesario la respiración boca a boca. Apoya tus manos bien en el centro del pecho y empieza a presionar fuerte y sin miedo. Seguí el ritmo de la canción. Seguí mientras esperas que llegue la ambulancia. Así que no te olvides, resucitación cardíaca solo con las manos. Esto funciona. Podés salvar una vida. Bueno, como habrán podido observar, ¿no? Así de simple.
Incluso, si se habrán dado cuenta, acá no es necesario la insuflación, entonces vamos a hacer una compresión continua del tórax hasta que llegue un servicio de emergencia. Les voy a mostrar una parte donde es bien importante y tomen atención el movimiento que realiza para poder evidenciar si hay respiración. Generalmente cuando una persona pierde la conciencia, hay un efecto de la lengua que tiende a caer hacia atrás, obstruyendo la misma respiración del paciente, ¿no? Puede ser que el paciente esté respirado, pero en un estado de conciencia, la lengua cae hacia atrás y se obstruye la vía aérea. Entonces, la posición que está ejerciendo en este momento, bueno, acá el señor, es haciendo una maniobra de mentón frente. Si ustedes van a observar, en este momento voy a repetir esta parte, en la cual va a traccionar el mentón hacia arriba, agarrando, sujetando la frente con la otra mano. Solo ejerciendo esa tracción se logra desbloquear la vía aérea y se evita que la lengua caiga hacia atrás. Por lo tanto, se ejerce esa presión y el paciente tendría que respirar. Si no está respirando, iniciamos la resucitación. Pongan atención en esta partecita. Empezamos con el masaje cardíaco externo. En estos casos no es necesario la respiración boca a boca. Apoya tus manos bien en el centro del pecho. Lo que estaba anterior. Un segundito, por favor. Presta atención. Antes que nada, llama a una ambulancia. Esta maniobra, esta es la que quiero que pongan atención, es la maniobra frente-mentón, en la cual ustedes van a poder, es dos dedos por debajo del mentón del paciente y los 4 dedos o casi toda la palma de la mano en la frente del paciente. Si ustedes realizan esa maniobra, van a tender a hiperextender el cuello, por lo tanto a desbloquear la vía aérea. Si ustedes se dan cuenta en esta posición, lo que está haciendo el que está auxiliando es lo que les dije anteriormente, 3 pasos para verificar si el paciente respira. Está viendo el tórax mientras acerca el oído y la cara hacia el rostro del paciente. Entonces él está viendo si respira, está oyendo si respira y está sintiendo si respira con solo esa posición que le está tomando, más la maniobra que está realizando. Es muy importante esto. Si no respira, tiene un paro cardíaco. Y ahí está, ¿no? La confirmación de lo que anteriormente les he hablado. Ayer en la exposición que tuve con el otro grupo me preguntaron, ¿no? ¿Qué pasa si se nos presenta un paciente con una convulsión por epilepsia? ¿Podemos iniciar resucitación cardiopulmonar? Y la respuesta es no, porque si se trata solo de una convulsión por epilepsia, aquellos que tal vez tienen algún familiar como tal o alguna vez han visto algún tipo de convulsión, el paciente está respirando, por lo general no se compromete su respiración. La resucitación como tal, resucitación cardiopulmonar, se ejerce en todo aquel paciente que no respire y que tenga pérdida de conciencia. O sea, prácticamente se nos está muriendo el paciente. Ahí es donde vamos a ejercer la maniobra para poder empezar el RCP. No sé si alguien tuviera alguna pregunta al respecto sobre el video antes de pasar esto de la resucitación cardiopulmonar. Bien importante, ¿no? Y realmente es el ritmo de la canción, que es bastante conocida. Entonces, si ustedes siguen ese ritmo, se van a dar cuenta que ese es el ritmo adecuado de compresiones para que podamos hacer un buen RCP. Bueno, para quienes conocen y tenemos esto, ¿no? Del ritmo de la canción, que muchas veces ayuda bastante a acordarnos.
Y en cambio, si no hubiera en el momento el conocimiento sobre este ritmo, generalmente los rescatistas que hacen o aquellas personas que auxilian es el I1, I2, I3, I4. Ese es el ritmo que tenemos que seguir, ¿no? Muy aparte que cuando el auxilio se brinda entre dos personas, que uno puede estar comprimiendo y el otro insuflando, es que estamos avisando en qué momento tiene que actuar, porque son 30 compresiones, 2 respiraciones. Si nosotros vamos a ir con el I1, I2, I3, I4, I29, I30, el otro ya se está alistando para insuflar y de la misma forma, ¿no? En la misma posición que aquel que va a realizar la compresión, se va a arrodillar al lado del paciente, pero ya cerca a lo que es la cabeza del paciente para que pueda realizar la insuflación. El tema de que acá solo se hacen las compresiones, sí nos sirve, sí salva vidas y de alguna manera no nos estamos exponiendo, porque con este tema de enfermedades respiratorias, también el no contar con una mascarilla y un ambú que nosotros usamos para insuflar y hacerlo con una respiración boca a boca también representa un riesgo para aquella persona que está presentando, que está ayudando al paciente, ¿no? Vamos a pasar también de manera básica a que conozcan lo que es el RCP, pero en este caso en niños, en pediatría. De la misma manera, en niños tenemos que evaluar si el paciente está consciente, si respira o no respira, bajo el mismo parámetro, ¿no? Pero en el niño sí vamos a tener otro mecanismo de resucitación cardiopulmonar. Y si verificamos que nuestro paciente está inconsciente y no respira, vamos a empezar con 5 insuflaciones de rescate. Respiración boca a boca, o si tenemos en algún momento algún artefacto que nos ayude con lo mismo, son 5 veces que vamos a brindar la insuflación y comenzamos el RCP si es que no responde. Empezamos con el RCP, pero en el caso de los niños o pacientes pediátricos va a ser a un ritmo de 15-2. Vamos a hacer 15 compresiones con 2 respiraciones. Como podrán ver en las imágenes que se encuentra lateral, vamos a deprimir más o menos 1/3 del tórax, que más o menos son 4 centímetros. En el paciente adulto se llega a comprimir hasta 6 centímetros, ¿no? En el caso de los niños no vamos a hacer con ambas manos porque nuestro peso sobre el tórax de un niño realmente puede ser bastante fuerte. Entonces, por lo general, tendemos a hacer con 2 o 3 dedos sobre el tórax, iguales en la parte media, a nivel más o menos de las tetillas, en los niños el mismo caso, o bien podemos hacer con el talón, pero de una sola mano. Donde sí la presión ejercida va a ser menor a la que hacemos en un adulto, ¿no? Entonces, de esa manera, son 15 comparado al de un adulto que son 30. Entonces, en el niño hay que acordarnos que vamos a hacer 15 compresiones con 2 respiraciones. Ya pasando a lo que es un atragantamiento, que también resulta ser una situación de emergencia que se puede ver en nuestra casa, en los colegios, en los restaurantes, mayor o con mayor frecuencia. Como tal, va a llegar a ser una falla en la deglución de algún alimento o la presencia de un cuerpo extraño. En niños se ve estos casos más que todo con cuerpos extraños, ¿no? Se nos colocan cualquier tipo de objeto en la boca y sin darse cuenta lo llegan a tragar y se obstruye la vía aérea. En estos casos, ¿cómo nos damos cuenta que se trata de un atragantamiento? Como la imagen muestra, hay una señal universal del ahogamiento. La persona que está sufriendo una obstrucción total de la vía aérea, que no puede respirar, tiende a llevarse las manos sobre y alrededor del cuello. Entonces, se lo ha catalogado como una señal universal. En niños y en personas adultas que no pueden respirar, siempre llevan las manos alrededor del cuello, indicando que no pueden respirar o que tienen esa dificultad para respirar. ¿Qué debemos hacer ante un atragantamiento en personas adultas o en niños mayores de 1 año? Vamos a ver y evaluar, ¿no? Como en el RCP, vamos a ver si respira o no respira el paciente. Generalmente cuando es una obstrucción parcial y no es total, quiere decir que en
todavía hay algo de entrada de aire hacia los pulmones, vamos a ver que el paciente tiene algo de tos o un balbuceo. Esos son signos que sí hay algo de respiración. El paciente tiende a toser, el paciente tiende a emitir sonidos que dan cuenta que sí existe entrada de aire a los pulmones. En estos casos, tenemos que decirle al paciente que nos ayude, hay que dejarle toser, hay que dejarle que el mismo paciente reaccione ante este atragantamiento cuando todavía tiene entrada de aire en los pulmones. Si este paciente no respira, muestra signos claros de ahogo, como ya les había dicho muchas veces, las manos alrededor del cuello, y vemos que justo estaba comiendo, tiene un objeto en la vía aérea, entonces vamos a valorar si el paciente aún se encuentra consciente o ya está inconsciente. Si el paciente se encuentra consciente, debemos dar 5 golpes entre las escápulas, ya en la parte superior de la espalda. Si nos damos cuenta, la prolongación del hombro hacia la parte posterior en la espalda, ahí están las escápulas. Entonces, entre ambos huesos escapulares, parte superior de la espalda, vamos a dar 5 golpes entre ambas escápulas y para ver si existe algún resultado o el paciente ha logrado eliminar el objeto. Si no es efectivo, vamos a empezar con las 5 compresiones abdominales que posterior se les va a explicar mediante la maniobra de Heimlich. Y vamos a alternar otra vez con las 5 golpes que son interescapulares. Si es que no logramos revertir el cuadro, vamos a continuar con la maniobra hasta que llegue un grupo de servicio de emergencias, ¿no? Esta maniobra se debe continuar hasta que realmente elimine el objeto o hasta que el paciente quede inconsciente. Bajo ningún momento, o sea, bajo ningún sentido debemos dejar de realizar la maniobra porque nuestro objetivo es salvar al paciente. Esta es la maniobra de Heimlich. Realmente es bien importante y ojalá en algún momento se dé la oportunidad de poder realizar alguna actividad presencial con práctica, porque si bien ahora lo van a conocer de forma teórica, estar con algún maniquí o con alguna persona y ejercer esta maniobra es para que nunca se olviden y sepan cómo actuar ante un atragantamiento. Como primer paso vamos a colocarnos detrás del paciente, ¿no? Vemos que el paciente no está respirando y que tiene las manos alrededor del cuello, uno emite y no puede toser, entonces nos ponemos detrás del paciente, abrazamos a la víctima por la espalda con los 2 brazos. Vamos a hacer que el paciente o la víctima se incline hacia adelante para que de esa manera se facilite la salida del objeto causante de la obstrucción. Como tercer paso vamos a tener que en esta posición de abrazar a la víctima por atrás, vamos a estar de pie, colocar una mano cerrada, una mano con puño, vamos a colocarlo entre el ombligo y el final del esternón. Si me están siguiendo en este momento, me gustaría por favor que ustedes puedan seguir el borde costal inferior, o sea, a nivel de terminando lo que es la parte torácica y empezando lo que es el abdomen, ustedes pueden sentir, ¿no? Las costillas. Entonces, si ustedes siguen el borde costal hacia la parte de adelante y media, van a sentir que ahí termina el hueso esternón, la parte media anterior. Entre esa terminación y el ombligo, ustedes, si logran presionar, van a encontrar un vacío donde se encuentra prácticamente el fondo del estómago. Entonces, ustedes van a colocar un puño, una mano con puño, justo en ese sector, y con la otra mano van a apoyar, van a envolver lo que es ese puño. Si ustedes lo realizan en este momento, van a sentir una presión en el abdomen. Esta es la presión que buscamos, para que de esa manera se ejerza una presión de aire, se podría decir en palabras simples, en el estómago, y que de esa manera se ejerza esa presión hacia arriba y se pueda lograr la expulsión del objeto o del alimento en la persona que está sufriendo el atragantamiento.
Tenemos que presionar rápidamente y con fuerza en ese punto, en dirección hacia adentro y hacia arriba. Esa es la maniobra de Heimlich. Si ustedes me están siguiendo, ya habrán podido identificar el lugar que les estoy indicando. Colocan un puño, este puño lo van a envolver con su otra mano, y si ejercen presión sobre ustedes mismos, van a ver que sí hay esa como que la presión sobre el abdomen y esa entrada como de aire que se siente, ¿no? Eso es lo que se busca, y esta maniobra se ha visto que tiene bastante efectividad en estos casos, y se ha visto que sí logramos realizar el objetivo, ¿no? De poder rescatar al paciente ante un atragantamiento. En caso de niños, muchos han debido ver, y hasta se volvió viral en algún momento, un video en Estados Unidos en el cual una mamá viajaba con su bebé menor de 1 año y bueno, el bebé se atragantó con algún objeto, se desconoce cuál, y en plena carretera pidió auxilio y estaba un policía cerca. El policía, con el conocimiento de estas maniobras, pudo rescatar al niño. Y bueno, se ve, ¿no?, la desesperación de la madre, y a la vez se ve el agradecimiento que se tiene, porque salvar la vida no tiene precio, y realmente es algo muy importante y que se debe conocer. Entonces, ahí la importancia, ¿no?, de poder conocer estas maniobras y tenerlas en conocimiento para cuando realmente se llega a necesitar. En la maniobra en niños menores de 1 año, vamos a colocar al bebé boca abajo, con la cabeza más abajo que el resto de su cuerpo. Y como verán, ¿no?, aquí la mamá o el familiar o cualquier otra persona lo agarra al bebé con una mano y con la otra va a dar 5 golpes secos en la espalda del bebé. De la misma manera, no se busca en el sitio interescapular, pero sin embargo a veces el bebé de menor de 1 año, la espalda es pequeña. Estos son 5 golpes que generalmente se lo tiende a dar con la parte, con el talón de la mano, se le puede decir a la parte posterior, inferior de lo que es la palma de la mano. Entonces ahí se va a realizar 5 golpes secos sobre la espaldita del bebé. Y vamos a, si no tenemos una buena respuesta, vamos a alternar con 5 compresiones. Vamos a dar la vuelta al bebé, colocarlo boca arriba ya también, con la cabeza más baja que el resto de su cuerpo. Siempre la cabecita tiene que estar inclinada hacia abajo. Y vamos a proceder con 5 compresiones torácicas con 2 dedos en el centro del pecho. Se repite, ¿no? Es un ciclo que se tiene que seguir. 5 golpes, 5 compresiones. Todo esto hasta que se elimine el cuerpo extraño o hasta que pierda la conciencia mientras llega cualquier servicio de emergencia. Pasando al tema de manejo de heridas. En tema de manejo de heridas vamos a tener lo que son heridas cerradas, heridas abiertas. Heridas cerradas son aquellas que se encuentran por debajo de la piel, si bien no es una herida en la cual tenga una solución de continuidad o que tenga sangrado activo, sí es una lesión que puede estar a nivel del músculo, articulación, partes blandas, y que sí se puede traducir en una equimosis exterior, ¿no? En cambio, la herida abierta es una separación como tal, una solución de continuidad de la misma piel del paciente. Esto puede deberse por abrasión, laceración, heridas cortantes, punzantes, cortopunzantes, avulsiones y asimismo amputaciones. Es a veces las más frecuentes ante cualquier situación, ¿no? Un accidente y demás. Ahí va personas que no pueden tener una herida, sino 2 o 3. Entonces es bien importante el saberlas valorar y el qué vamos a hacer en el caso de que se presente. Cualquier herida sí va a tener una salida de sangre, una hemorragia. Esta puede ser escasa o puede ser abundante. El caso de la hemorragia, como ya les había dicho, es una salida de la sangre de los vasos sanguíneos, una pérdida gradual del volumen circulante en nuestro organismo. Esta hemorragia vamos a también valorar si es una hemorragia interna o es una hemorragia externa. En caso de que se trate de una hemorragia interna, la sangre se vierte hacia adentro en la cavidad del organismo. En
la externa va a salir hacia afuera, ¿no? Por eso es bien importante el poder valorar. Muchas veces podemos estar con un paciente que por fuera y aparentemente se ve que no hay ninguna herida, pero puede estar ocurriendo la hemorragia interna. Por eso es bien importante saber si el paciente está consciente, si no tiene los signos vitales alterados. La hemorragia externa es aquella hemorragia en la cual sí se va fácilmente ver y percibir lo que es la salida de la sangre hacia afuera. En estos casos hay que saber actuar, ¿no? Una vez que se vea que sí tenemos una herida externa, tenemos que saber identificar si es una hemorragia arterial o es una hemorragia venosa. ¿Cómo vamos a saber identificar eso? La hemorragia arterial generalmente es sangre oxigenada. Es color rojo brillante la sangre arterial, ya que es oxigenada, y esto sí sale a chorros. La sangre, cualquier hemorragia de tipo arterial, tiende a salir en cantidades abundantes y rítmicas. ¿Qué quiere decir? Así como en el ritmo que late el corazón, ese mismo ritmo sigue la sangre arterial, ya que la arteria tiene pulso y la salida de la sangre va a ser de tipo pulsátil rítmico. En cambio, la sangre venosa es una sangre sin oxigenar, es un color rojo oscuro, y la cual tiene una salida continua y uniforme, no así como la sangre arterial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente ante cualquier situación o hemorragia? Lo que vamos a buscar es colocar una venda estéril sobre la herida y presionar con firmeza para controlar el sangrado. Hay que aplicar esta presión constante hasta que el sangrado se detenga o hasta que llegue algún servicio de emergencia. Es bien importante el saber actuar en el momento, ¿no? Muchas veces no tenemos, estamos en la calle o aconteció el accidente y no tenemos una gasa estéril, no tenemos algo que nos ayude a que podamos actuar de manera inmediata, pero entonces tenemos que buscar a veces la misma ropa del paciente. Bueno, a veces no siempre se lo encuentra bastante limpia, pero con lo que tengamos tenemos que ejercer una presión firme sobre la lesión para evitar una hemorragia y un estado de shock. En casos de quemaduras, bueno, las quemaduras también pueden ser incidentes que ocurren de manera frecuente, ¿no? Siempre vemos en medios de comunicación accidentes domésticos en especial, donde lastimosamente los niños son las principales víctimas en este tipo de accidentes, porque puede haber cierto descuido o simplemente se trata de un accidente, ¿no? No es algo que uno provoque. Y en niños es con mayor frecuencia, ¿no? Hay que saber identificar también el tipo de quemadura y saber actuar más que todo hasta poder llegar a un hospital o hasta que venga una ambulancia. En este caso vamos a determinar si la afección está en epidermis, que es la capa superficial de la piel, la dermis o la hipodermis. Hay quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado y quemaduras de tercer grado. En la quemadura de primer grado, como muestra la imagen, por lo general se ve una lesión a nivel de la piel, con enrojecimiento, dolor, ardor, más que todo el paciente refiere. Una quemadura de segundo grado, que ya compromete también la dermis, se va a evidenciar ya la salida de ampollas o flictemas que nosotros llamamos, ¿no? Es bien común ver ese tipo de quemaduras. Muchas veces alguno de ustedes se ha debido quemar. Hemos tenido pequeños accidentes en la cocina y llega a formarse las ampollas, ¿no? Entonces, de esa manera podemos determinar que sí es una quemadura de segundo grado. Y las quemaduras de tercer grado, que son las más profundas, tienen la característica que en muchas ocasiones el paciente que ha sufrido este tipo de quemadura ni siquiera se va a quejar de dolor. En este tipo de quemaduras a veces hasta la misma terminación nerviosa es afectada, por lo que ya no se percibe dolor, el paciente ya no siente esa parte del cuerpo porque la terminación nerviosa también ha sido afectada. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer en el momento, no? Bueno, vamos a tratar de detener, hay que ver primero, evaluar la situación y el escenario, ¿no? Puede ser un incendio, puede ser un accidente doméstico, puede ser un accidente de trabajo,
o bueno, cualquier tipo de incidente en el cual se haya suscitado y haya una quemadura con un gran compromiso, ¿no?, de la piel. En este caso, si vemos que el proceso de quemadura sigue, tenemos que tratar de apagar, si en caso se trata de un incendio, ¿no?, apagar las llamas haciendo rodar al afectado en el piso o cubrirlo con una manta. En algunos casos, cuando la quemadura no es muy extensa, se puede usar agua corriente para reducir la temperatura de la quemadura y ayudar que un poquito se alivie el dolor del paciente. Es solo en casos en que puede ocurrir un accidente doméstico donde la quemadura sea pequeña y no sea extensa, ¿no? Pero si se trata de una quemadura muy extensa, entonces lo que tenemos que hacer es resguardar al paciente, alejarlo del lugar del incidente donde haya ocurrido el incendio o cualquier accidente que realmente comprometa gran parte del cuerpo, lo retiramos, alejamos del agente nocivo y vamos a envolver al afectado en una sábana limpia y transportarlo inmediatamente a un centro médico. Eso es lo único que se debe hacer ante una situación de esas. Lo que no debemos hacer, ya se les ha dicho, primero resguardamos nuestra seguridad, no nos vamos a meter ahí al incendio sin saber el resultado que podamos tener y encima poniendo en riesgo nuestra propia seguridad. No debemos aplicar pomadas, aceites, hielos o alguna otra sustancia que no sea agua, en todo caso, como ya se les había dicho, en situaciones donde la quemadura no sea muy extensa. Esto porque muchos deben conocer y a veces no son remedios caseros que nos aconsejan. Bueno, si te quemas un dedo, parte de la mano, algo pequeño, te dicen, bueno, ponte aceite, ponte, no sé, hay varios remedios caseros que nos aconsejan nuestra propia familia. Yo tuve la oportunidad de ver a una paciente que tuvo una quemadura de 2º grado por agua hervida y bueno, prácticamente el agua hervida se le echó sobre ambas piernas. Entonces la paciente lo primero que hizo fue rallar cebolla, picar y colocarse en ambas piernas, en ambas extremidades, y con eso acudió al centro hospitalario. Al momento del ingreso, la paciente se la veía nomás tranquila. Ella indicaba que la cebolla había calmado bastante el ardor y el dolor, y la herida no tenía mucha presencia de flictemas o de ampollas, se lo veía en buen estado. Hemos procedido a la curación, se le puso los medicamentos necesarios y se le pidió retornar en 2 días, pero la paciente, no haciendo caso omiso a las recomendaciones dentro del hospital, lo que hizo fue quitarse las vendas, volverse a colocar la cebolla y nunca más volvió hasta 2 semanas después, donde ya regresó con un cuadro bastante complicado porque ambas piernas estaban infectadas, ¿no? Su proceso de recuperación y curación fue bueno, creo que duró 1 mes y medio o más. Y todo, ¿por qué? Por no seguir las recomendaciones. Las quemaduras son heridas prácticamente abiertas y sí tienen el riesgo de infectarse, entonces es bien importante tomar eso en cuenta. De la misma manera, no debemos romper las ampollas. Estas sí deben ser tratadas en un centro hospitalario. Vamos a evitar el contacto directo de la herida porque, como ya les había dicho, podemos provocar una infección y por lo tanto una recuperación tardía del paciente. Primeros auxilios en fracturas. Bueno, en estos casos vamos a evaluar siempre y en primera instancia al paciente. Vamos a verificar si se trata de una fractura cerrada o es una fractura abierta. Como podrán evidenciar las imágenes, aquella fractura simple o cerrada es la que solo hay compromiso de la parte ósea, donde sí se evidencia que ha habido una solución de continuidad, ¿no?, en el hueso como tal. En cambio, la fractura abierta, más allá que la parte ósea se encuentra afectada, esta tiende a salir a través de la piel. Han debido ver accidentes donde se observa que el hueso está saliendo hacia afuera, ¿no? Esto sí es una fractura abierta y en muchos casos son situaciones más complejas, son situaciones que sí pueden poner en riesgo al paciente y también por hemorragia complicarse, ¿no?, la evolución del mismo. Los síntomas de una fractura, a ver,
¿Qué es lo que logramos ver en esta imagen? Generalmente cuando una paciente se fractura, es una fractura cerrada, obviamente no es abierta. Lo que vamos a ver es un aumento de volumen, un cambio de coloración en la piel, se vuelve un color azulado, lo que nosotros de manera común le podemos llamar morete, sin embargo es una equimosis. Entonces se ve coloración a veces entre azulado y medio rojizo, y algo bien característico es la impotencia funcional, le llamamos nosotros al dolor que se ejerce cuando el paciente quiere usar la extremidad afectada. En este caso, si es el pie, no puede deambular, no puede caminar; si es la mano, no puede mover la mano, el brazo o aquella parte que ha sido afectada. Esos son los síntomas frecuentes de una fractura y por la cual nosotros nos podemos dar cuenta. Ocurre la fractura, que en muchos casos ya se dan cuenta los pacientes porque hasta se escucha el crépito de lo que se rompe el hueso en el momento del incidente. Entonces, el paciente dice, no, ya me he fracturado, y encima hay aumento de volumen con equimosis y la impotencia funcional, tengan por seguro que estamos frente a una fractura. ¿Y qué vamos a hacer? Como ya les había dicho, primero vamos a ver si es una fractura abierta o es una fractura cerrada. Si en caso hay una herida, vamos a colocar primero una gasa o un pañuelo limpio. Como segundo paso, vamos a inmovilizar la parte afectada, entablillándola. ¿Cómo vamos a entablillar? Que es la parte que nos compete saber, ¿no? Porque es el primer auxilio que vamos a brindar ante cualquier persona que presente este tipo de fractura. El entablillado se puede hacer con cualquier objeto duro, recto y de la longitud apropiada. Los pasos a seguir. El objeto tiene que ser más largo que el hueso, ¿no? Que el hueso comprometido, si en caso es un dedo, por ejemplo, puede ser fractura en el brazo, en el antebrazo. Entonces tenemos que ver que el objeto cubra la extremidad afectada, incluso sobre algo de longitud, para poder asegurar. Este objeto que nosotros vamos a usar para poder inmovilizar al paciente, muchas veces habrán podido observar que hasta usamos el cartón, un cartón duro, un cartón que podemos doblar en 2, en 3, en 4, para que de esa manera tenga la rigidez necesaria. Este cartón o cualquier objeto que se use, si tenemos al alcance, debemos cubrir con un algodón. Si no tenemos al alcance, entonces en el momento del hecho, en el accidente, vamos a agarrar cualquier objeto que tenga la firmeza necesaria y vamos a cubrir con la ropa que se tenga al alcance, para que sobre la ropa se pueda apoyar la fractura como tal, la lesión de la persona. Y vamos a amarrar el objeto a la extremidad lesionada, donde no debemos apretar demasiado, ya que esto podría cortar la circulación y comprometer como tal la extremidad. Este es un ejemplo de inmovilización, la imagen de la parte superior. Como podrán ver, ante una fractura de un dedo, puede ser el índice anular, medio, pulgar o cualquiera de ellos. En este caso estamos agarrando un bajalengua o un palito de helado, comúnmente se le puede llamar, y vamos a cubrir, si se puede, con algún algodón, gasita, o simplemente si la superficie es lisa del objeto que vamos a usar para inmovilizar, lo vamos a amarrar o vamos a usar una cinta adhesiva de uso médico para poder inmovilizar la extremidad. Como podrán ver acá, la longitud del bajalengua o del objeto a utilizar realmente cubre el espacio de la lesión en el hueso, ¿no? Con eso estamos confirmando que el objeto tiene que ser mucho más grande para que podamos inmovilizar de manera adecuada. Lo que no vamos a hacer es emplear algodón sobre la fractura abierta o sobre una herida de manera directa. No vamos a usar ningún tipo de pomada sobre alguna herida abierta. Entonces, en cualquier tipo de fractura abierta no podemos colocar nada. Lo que vamos a hacer es tratar de inmovilizar, cubrir con algo esa fractura abierta, porque en la fractura abierta tenemos el hueso saliendo a través de la piel. Entonces, tratamos de cubrir, inmovilizamos y lo mandamos directo.
Vamos a evitar las manipulaciones innecesarias de la herida. Realmente es algo muy doloroso el que el paciente esté con una fractura. Es un dolor que muchas veces no pueden aguantar. Mientras más lo mueven, más duele. Entonces, mientras menos se mueva el paciente, es mucho mejor. Y vamos a tratar de limpiar la herida, o bueno, vamos a tratar de evitar limpiar la herida. No podemos nosotros agarrar un trapito, un algodoncito y estar limpiando porque alrededor existe algo de tierra o porque la herida se ve sucia. No, así tal cual lo vamos a enviar al hospital o a un centro de emergencias. No podemos agarrar ningún tipo de pañuelo ni nada que esté muy sucio porque lo único que vamos a hacer es aumentar el riesgo de infección. Y bueno, con esto hemos concluido todo lo que son los primeros auxilios básicos. Me gustaría, por favor, si tienen alguna duda, pregunta, este es el momento para que tal vez se pueda aclarar. Y bueno, esperar, ¿no? La opinión, por lo menos, de lo que se ha dado. Si tuvieran algo más que sugerir o cambiar, con gusto estamos aquí para oírlos. A ver, estoy ahorita leyendo los mensajes y tenemos acá la participación de Gregorio Mamani, ¿no? Y nos está preguntando y me indica, ¿no? Si una persona se desvanece o se cae sorpresivamente, pero no convulsiona. Según la persona, cuando reacciona, consultamos y nos indica que no desayunó. Y es ese motivo por el cual se desmayó por unos segundos. En ese caso, ¿qué debemos aplicar? Bueno, este tipo de desmayos o lipotimia que nosotros llamamos puede ser también a causa de una baja presión arterial, en algunos casos por una hipoglicemia, que con mayor frecuencia esto se suscita y se puede ver, ¿no? En los colegios, muchas veces las jovencitas asisten al colegio sin desayunar y tienden a desmayarse mientras están en la formación, cuando están expuestos al sol, en los desfiles y demás. En esos casos, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que tratar de aislar a la paciente, darle por lo menos una oxigenación adecuada, retirando toda la aglomeración que se puede suscitar alrededor, y se le recuesta tratando de elevar un poquito las piernas hacia arriba, ¿no? Eso ayuda a que la circulación tenga una buena oxigenación y circulación hacia el cerebro, y como usted dice, ¿no? En 5 minutos tiende a reaccionar la paciente. Son desmayos que recuperan bastante rápido, y es lo único que se le debe hacer. Muchas veces para ya poder descartar cualquier otra patología, se le pide que asista a la consulta externa, pero en casos como ese, lo único que yo te puedo recomendar es hacer que la persona, porque está respirando, se van a dar cuenta, van a evaluar que la persona que se ha desmayado se encuentra respirando. En algunos casos, como que hay un cierto nivel de conciencia porque trata de responder y no puede, se le hace recostar de forma recta el cuerpo con las extremidades inferiores un poco elevadas hasta que reaccione. En una fracción de minutos va a reaccionar y se le brinda un poco de líquido, se le brinda más que todo aire en el momento para que de esa manera ya pueda asistir posterior a un centro de salud donde pueda ser valorado a detalle si es que realmente el motivo de su desmayo ha sido una hipoglicemia o una disminución de su presión arterial. Bueno, a ver, tenemos la participación de Beruanca, nos indica muy buena la exposición, me gustaría que pueda pasar la clase grabada de primeros auxilios. Yo creo que se está grabando la clase, entonces, pero las diapositivas sí se les va a pasar, se les va a facilitar. Si tuvieran alguna otra pregunta, con gusto estamos aquí para responder, como ya se les había anticipado, ¿no? Esta es una
Esto es una exposición de primeros auxilios básicos, qué es lo que vamos a hacer ante una situación inmediata de emergencia, ya si en algún momento se da la oportunidad. Es muy importante realizar la práctica y tener como que un conocimiento más profundo, ¿no?, ante este tipo de situaciones. Gracias por su participación. Si no tienen más preguntas, no sé si algo más que quieran agregar. A ver, Tiana Itzel Contreras, gracias. Bueno, gracias a ustedes realmente por la atención. Es un placer brindar la información que se tiene, ¿no? Y es cierto el tema de saber, al menos nosotras como mujeres, como mamás, el brindar los primeros auxilios a nuestros bebés, a nuestros hijos, es de mucha importancia para poder actuar en nuestra propia casa, en las escuelas o en el lugar donde nos encontremos. ¿Alguien más? No sé si hubiera alguna otra pregunta. Justamente es lo que se había tomado en cuenta, ¿no? Hace un momento se les ha explicado lo que es el RCP en en niños, en pediatría, y de la misma forma lo que es cómo tratar el atragantamiento en menores de 1 año. Les voy a pasar lo que es las diapositivas por medio del Instituto de la Capacitación para que ustedes vuelvan a repasar, incluso puedan volver a estudiar las diapositivas y ver las imágenes, ¿no? El video también que se les ha mostrado sobre el RCP, ahí está. No sé si tienes alguna pregunta en específico, Tiana Itzel Contreras, porque el RCP en niños se ha hablado y de la misma manera el atragantamiento en niños. Doctora, buenas tardes desde Ciudad de La Paz. Una consulta, tal vez saliendo del margen. En caso de uso de armas de fuego, el disparo a un camarada en la altura de su empeine, en esos casos, cuando sale chorro de agua o sangre, perdón, ¿qué se debe hacer? Aparte de hacer un torniquete, ¿se puede retirar el tenis o el calzado? Ya. Cuando existe alguna herida por arma de fuego o cualquier tipo de herida donde realmente se tiene un compromiso y haya una hemorragia externa, lo que sí debemos hacer es primero evaluar, ¿no? Como en todo caso, el nivel de conciencia del paciente, ver que está ahí, que realmente nos está colaborando, nos avisa que no tiene ningún compromiso en el estado de conciencia, porque si el compromiso y el disparo ocasionado
una hemorragia abundante, créanme que en cuestión de segundos o minutos el paciente prácticamente entra en un estado de shock. Lo que vamos a hacer ante cualquier herida, muchas veces si tenemos una tijera a la mano, tratamos de descubrir la lesión para ver qué tan comprometido está y vamos a cubrir con una prenda, con una gasa, con una sábana limpia el sitio de la herida, porque muchas veces lo que pasa es que la mayor complicación ante una herida por arma de fuego es la hemorragia. Si en casos en extremidades, vamos a retirar el calzado y vamos a cortar parte de lo que puede ser el pantalón o la vestimenta para proceder a verificar qué tan grande es la herida y en ese caso vamos a cubrir y comprimir fuertemente para evitar de que haya una hemorragia. En casos de que el disparo ha sido, por ejemplo, en abdomen, de la misma forma, ¿no? Generalmente ustedes han debido ver cuando hay disparos por arma de fuego, en la mayoría de los casos solo se observa como un orificio. Las veces que yo he podido observar en emergencia este tipo de casos, solo se ha logrado ver el orificio. De inicio no hacemos ni siquiera la búsqueda del proyectil, porque muchas veces ya se entra a un quirófano para hacer la búsqueda como tal. Lo que hacemos es comprimir la herida hasta que llegue el servicio de emergencias. Más nada se puede hacer porque en vez de ayudar podemos estar perjudicando. Sí se logra descubrir, si esa es la pregunta, porque tenemos que ver el compromiso. Cuando he visto que alguna vez he podido observar que ya es por disparo, en este caso de una escopeta, creo que la lesión es bastante grande, hay mayor compromiso de los tejidos, ¿no? Entonces, por ende, la herida es mucho más grande y hay una hemorragia más masiva. La idea en estos casos y nuestra mayor prioridad va a ser ocluir el sitio de la lesión, evitar la hemorragia y que este paciente pueda llegar a fallecer por un shock hipovolémico, que es la mayor complicación en este tipo de casos. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Buenas tardes, doctora. Disculpe su Buenas ausencia. tardes. Me quería consultar con relación a lo que ha ocurrido en Adercoca, ¿cómo debíamos actuar? Porque la cuestión de la explosión de dinamita es en una persona. Quisiera que nos explique los pasos y qué Ya. medidas se debe tomar, por favor. En este caso, bueno, muchas gracias por la pregunta, es muy buena, ¿no? Es un caso de evisceración. Realmente este caso, este paciente ha sido muy grave en el momento para los que han podido ver las imágenes. Quién sabe, alguien ha podido presenciar el hecho desde estando ahí mismo. Son imágenes muy fuertes, ¿no? La explosión de la dinamita como tal muchas veces destroza totalmente partes del cuerpo, a veces gran parte del cuerpo de la persona, del paciente, y hay que saber actuar. A veces la muerte es inminente y es súbita en el momento, pero de este paciente ha sido realmente algo increíble. Cuando se le llevó al hospital, según los reportes médicos indicaban, ¿no?, que había creo que un 10% de sobrevida, que se le daba de sobrevida al paciente. Sin embargo, tuvo una evolución favorable hasta donde se supo del paciente, pero sin embargo, ¿qué es lo que se tenía que haber hecho? Hubo compromiso de una extremidad, si no me equivoco era la extremidad izquierda, con amputación de la misma, y había evisceración en abdomen. En caso de la extremidad inferior o de la extremidad superior izquierda, ¿a qué se procede? Si en caso solo estamos hablando de eso, es a proceder a comprimir también. Si es una evidente amputación porque prácticamente ha perdido la mano, se procede a un torniquete ejerciendo una fuerza, o sea, bastante presión sobre la próximo a la herida para evitar la hemorragia, para parar el sangrado, porque lo que vamos a evitar es un shock hipovolémico y ya no así el tema de la amputación porque prácticamente ya ha perdido la mano, por ejemplo, ¿no? Y en caso de la evisceración, si se encuentran ante una evisceración, que es la salida de las vísceras o intestinos hacia afuera, lo único que pueden hacer ustedes es cubrir la herida. Bajo ningún motivo se puede tratar de introducir las vísceras, tratar de introducir los sistemas, o lo que es
los intestinos dentro de la cavidad abdominal. Lo único que se hace, si se tuviera en el momento una sábana limpia, cúbranlo inmediatamente al servicio de emergencia. Y si no se tiene, bueno, pues hay que tratar de cubrir con algo, con alguna ropa lo más limpia posible, porque lo que se necesita es cubrir del medio externo, y en algunos casos, si se tuviera alguna farmacia cerca o primeros auxilios en el momento, se agarra gasas estériles y se puede humedecer con una solución fisiológica, un suerito, mucho mejor para que se concentre, para que se conserve la humedad sobre los intestinos, y de inmediato, bajo ningún motivo podemos manipular o tratar de reintroducir los intestinos hacia la cavidad abdominal. Es la única recomendación ante una situación tan grave como esas. Bueno, creo que no tenemos ninguna otra pregunta, ¿no? De antemano, realmente por mi parte, yo agradezco la presencia, la participación y bueno, la atención que cada uno de ustedes que nos ha brindado en esta capacitación. Espero que la información que se les ha podido proporcionar sea realmente útil en su vida cotidiana, en la labor que desempeñan. Y bueno, como parte médica, yo realmente agradezco la labor que desempeñan cada uno de ustedes, y esperemos que en próximas oportunidades nos podamos encontrar para poder profundizar estos temas de gran importancia y a la vez reforzar todo este conocimiento que se tiene, ¿no? De mi parte, muy agradecida con todos ustedes, y que sea hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctora, muy gentil por la explicación. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora.